Argentina, en Patria Tuitera. No, yo tuiteo cuando tengo un hueco. Ahí está tuiteando, Si lo subimos a las redes sociales y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter. Soy un tuitero más, no me baño, tengo que tuitear. No me vas a beitear, es que Twitter es mi vicio. Volvemos entonces para seguir hablando de política internacional. Está Juan Tenenbaum con nosotros. Las elecciones ya son este martes, ¿no? Estados Unidos. Ya son este martes. Pero no vamos a hablar de eso. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para entender. Ya hablamos la semana pasada de qué va a pasar el martes. Las cosas no cambiaron mucho. Las encuestas siguen muy parejas. Nadie sabe qué va a pasar. Pareciera que es más probable que gane Trump. Y listo. Ahí nos quedamos. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para entender cómo llegamos hasta acá, cómo llegaron los yanquis hasta acá. Bien, me gusta. Quiénes son los demócratas y quiénes son los republicanos. Y para eso tenemos, por primera vez en mi historia en este programa, un apoyo visual. Bien. Las filminas, diría Alberto. No, porque es una sola. Entonces Okay. Exactamente. Las filminas. Exactamente. Dije, voy a hacer filminas y hice una y dije, qué cansado. Esto es muy cansador. Graphic design no es tu pasión. No, para nada. De hecho, mírala. Yo creo que me quedó linda, pero bueno, es bastante limitada. Cumple. No somos exigentes acá porque no sabes lo que son mis filminas, boludo. Ahí va. Desastre. Ahí va. No tiene color, de hecho. Mi novia me dijo ponerle color, yo le dije no. A mí me parece podría haber sido tranquilamente azul y roja, digamos, por lo menos, ¿no? ¿Sabés que tenés razón? No me di cuenta. Sí, tenés razón, eran dos boludo. colores nomás lo que tenía Dos que colores nada más. Tenés Es razón. mucho, boludo. Estás pidiendo un montón. Sí. Capaz le habría agregado un burrito y un elefante en algún lado. Los partidos yanquis también podría haber ido centrados. ¡Para! Sí, e incluso capaz podría haberle loco. puesto los partidos de Estados Unidos con mayúsculas y cosas. Claro. Pero bueno, ahí está la filmina. Vamos a hacer un recorrido histórico rápido para llegar hasta la actualidad. Claro. Los primeros partidos políticos, cuando se funda Estados Unidos, Washington escribe un texto antes de irse. Él hace la revolución, es electo presidente y gobierna 8 años. Y a los 8 años él se va, a él le piden que se quede, él dice, si yo me quedo voy a generar la tentación de que los políticos duren para siempre, entonces yo me tengo que ir. Escribe una muy linda carta, que es su despedida, donde esencialmente el deseo central de Washington es no armen partidos políticos, muchachos. Organicen de otra manera, esto de los partidos políticos nos lleva al desastre, vamos a separar a la población, vamos a ser divisivos con la política estadounidense y por lo tanto no tienen que armar partidos políticos, organícense de otra manera. Discutan estado por estado, no sé, muchachos, pero arréglense. Inmediatamente después de escribir esa carta, se armaron los primeros partidos políticos. No le dieron bola, loco. No le dieron mucha bola. El primer partido político de Estados Unidos fue el de los federalistas. Ese lo manejaba un tipo que se llamaba Hamilton, que tiene un musical muy bueno, que lo hizo el primo de René. Es una película, ¿no? ¿O no? Eso, bueno, sí, exacto. Claro, es un musical hecho película. Ponele, exactamente. El musical está buenísimo y el partido opositor a los federalistas, el primero era el de los jeffersonianos, que lo manejaba Jefferson, o también conocido como demócratas republicanos. La diferencia básica era que Hamilton quería pagar todas las deudas que en las que habían incurrido durante la revolución, mientras que Jefferson decía, no, loco, nosotros le pagamos las deudas solamente a los que pusieron la plata al principio. A los que empezaron a poner plata cuando ya se veía que podíamos ganar, no les pagamos un peso. Esa era la diferencia principal entre ellos dos. Hamilton quería... ¿Entre quién? ¿Entre Jefferson y los federalistas? Entre Hamilton y Jefferson. Hamilton era el federalista, Jefferson era el demócrata republicano. Hamilton además tenía una política más pro bancos, más de estabilidad financiera, de no gastar mucha guita, de desarrollar la industria y demás, mientras que Jefferson tenía una política más ruralista. Hay que pensar en un Estados Unidos rural, no es un Estados Unidos antiguo y los rural. Farmers, ¿no? Exactamente. Esto dura un par de años, hasta 1825, que se desarma. El Partido Federalista desaparece y aparecen los Whigs. Y del otro lado sigue el Demócrata Republicano. ¿Siempre fueron dos partidos? Siempre fueron dos partidos. Hay algunos terceros partidos que aparecen y desaparecen. Hay un momento donde aparece un partido que se llamaba los No Sabemos Nada, los Know Nothing,
que eran anticatólicos y cuando les preguntabas a ellos, che, ¿a qué se dedica tu partido político? Te dicen, no sé nada. Y por eso, parece una agrupación en joda. Es un chistardo. Sí, sí. No, bueno, pero eran bastante picantes contra los católicos. Son protestantes los yanquis. Claro. Cuando empezaron a llegar inmigración católica se picó la cosa. Pero empiezan los demócratas contra los Whigs. Las diferencias siguen siendo más o menos las mismas. Los demócratas son más ruralistas. Los Whigs son más urbanos y más pro bancos y pro sistema financiero y pro industria. Y eso se mantiene más o menos estable hasta 1854. En 1854 se dispara uno de los hechos más impresionantes de la historia del mundo, en mi opinión, y sí o sí uno de los hechos más importantes de la historia de Estados Unidos, que es la Guerra Civil Norteamericana. Acá hay una canción que yo quería que escuchásemos porque a mí me parece un temón y nadie lo conoce. ¿Lo tenemos? Yo no lo voy a escuchar. Sospecho que... ¿Qué? ¿Los auriculares, boludo? Es que acá fueron expropiados por el compañero. Me hace acordar. Exactamente. Esta es una canción de el norte, de los unionistas, de los antiesclavistas, que cantaban mientras iban a la guerra y donde esencialmente hablan de... hay una frase hermosísima que dice, así como Jesús murió por nuestros pecados, nosotros moriremos por la libertad. Su verdad está marchando, la verdad de Jesús, la verdad de la libertad, y ellos tomando las armas para ir a liberar a los esclavos del sur. A mí, cada vez que la escucho me emociona muchísimo. Me parece es uno de los grandes... Buena canciones. narrativa tiene. No, sí. es hermosísima. Y es una de las grandes canciones. Todas las canciones de Guerra Civil son buenas, esta para mí es la mejor. La Guerra Civil se pelea entre dos grandes bandos, el norte y el sur. En el sur estaban los demócratas. Es decir, los demócratas eran el partido conservador de derecha de Estados Unidos en ese momento, porque representaban a los farmers, porque representaban a lo rural contra lo urbano, porque representaban a los blancos, mientras que los republicanos, que eran un poco herederos de la tradición Whig, de lo que venía antes a la derecha, eran el partido urbano, eran el partido del norte, el partido de las fábricas, el partido de los bancos y el partido de los trabajadores libres. A diferencia de los esclavos. Entonces Lincoln, que era este gran republicano del norte, es el que arranca la guerra civil y establece un nuevo sistema de partidos políticos en el cual el republicano pasa a ser el partido político del common man o del hombre común, y el demócrata es un partido político minoritario y del sur de Estados Unidos. Eso se mantiene durante muchísimo tiempo. De hecho, hasta 1930, con la crisis del 29 y demás, la estructura política de Estados Unidos es esa. Los demócratas al sur, los republicanos al norte, y los demócratas racistas, los republicanos más antirracistas, los republicanos urbanos, los demócratas rurales. ¿Qué pasa en 1930? En 1929 gobernaba un republicano, ahora no me sale el nombre, pero finalmente es derrotado por la crisis por el señor... con H-O-O. Hoover, ¿puede ser? Sí, era un tipo... de lo que estoy seguro es que fue un presidente... Fue el primer outsider, digamos, ponerle, era una cosa así. Era un empresario, Hubert, algo por el estilo. Bueno, no importa. Sí. Pero es derrotado por el señor Roosevelt, que toma el poder y comienza con los New Deals. Y después con la Segunda Guerra Mundial y demás. Ahí se produce comienza un hecho histórico que es lo que se conoce como el party switch, o el cambio de partidos, o el realineamiento de la política de Estados Unidos. Herbert Hoover. Cuando Roosevelt empieza con los New Deal y tiene políticas públicas muy progresivas, pone mucha guita en la calle, arma a los sindicatos, financia a las industrias, es proteccionista, después pelea la Segunda Guerra Mundial, la gana, es el único presidente de Estados Unidos que gobierna 3 veces al hilo, es decir, es el único en la historia. El tipo ganó 3 elecciones seguidas y decidió quedarse. Y lo que empieza a ganar es un montón de apoyo negro. Hasta ese momento los negros eran todos republicanos y cuando votaban republicano. Y los blancos eran más bien demócratas y cuando votaban demócratas. Este tipo lo que hace es, se gana el apoyo obrero, es decir, blanco, y se gana el apoyo negro. Construye un partido que es imbatible. Desde 1930 hasta 1970, el gobierno lo tiene casi siempre el Partido Demócrata. Entiendo que está acompañado de políticas de estado de bienestar. Sí, recontra. New Deal, etc. Eso es el New Deal.
Es el New estado de Deal, bienestar. claro, por eso. Es un partido imbatible, casi siempre tienen el Congreso, casi siempre tienen la Casa Blanca. Son los años de mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor bienestar del Estado de Estados Unidos entre el 30 y los 70. Claro, del capitalismo internacional. Sí, en general. La edad de oro del recontra. En Argentina también. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento donde empieza a calentarse el tema de los derechos civiles. Es decir, los negros querían terminar con la segregación que reinaba en el sur de Estados Unidos. Ellos, no sé si hay películas buenísimas como Mississippi en llamas o Malcolm X, esa película es buenísima, que es de... No me acuerdo, ese gran director negro, no me acuerdo el nombre, no importa. Pero es la biografía de él, es fantástica. Y cuando se empieza a calentar la cosa en ese sentido, medio que estaban todos de acuerdo, los republicanos y los demócratas, en ir aprobando a poquito los derechos civiles. De hecho, Eisenhower, que es un presidente republicano, es el tipo que les da a los negros el ingreso libre al ejército de Estados Unidos. Empiezan a desegregar de a poquito, hasta que llega Kennedy. Y Kennedy, él empieza a meterse en el tema de derechos civiles y de los negros en un momento en que Martin Luther King cayó en cana y él le escribe unas cartas a Martin Luther King diciéndole: yo voy a laburar para liberarte, voy a ayudarte en lo que pueda, qué sé yo, y se gana mucho voto negro. Kennedy llega a la presidencia con una plataforma a favor de los derechos civiles, a favor de los negros y con el apoyo en buena medida de la población negra. Eso significó para los demócratas, que venían siendo el partido del sur, el partido antinegros, un quiebre histórico. De hecho, el Partido Demócrata se rompe en dos y aparecen los demócratas y los Dixiecrats. Los Dixiecrats eran los demócratas del sur. Okay. Ahí es cuando los republicanos ven la beta y dicen: che, ahí hay un voto blanco que está votando demócrata, porque históricamente votó demócrata, que yo me lo puedo ganar. Y llega un hombre que era la linterna republicana que se llama Barry Goldwater. Barry Goldwater es el tipo ¿Bote que... de oro? ¿Qué? ¿Cómo? Oro. Goldwater. Goldwater. Exactamente. Es como Drinkwater, es el que juega en Leicester. Claro, exacto. No tiene. Bueno, Gordo fulbo. Barry lo que plantea es una cosa que se llamó la Southern Strategy, la estrategia del sur, donde él dice: ok, si los demócratas ahora son progres, nosotros ahora seremos fachos. Y empieza a apelar a ese voto blanco demócrata que quedó sacado de lugar para representarlo y defender... O sea, durante la presidencia de Kennedy. Después de la muerte Después de la Kennedy muerte, lo matan, asume Lyndon Johnson. Él es el primer candidato en enfrentarse a Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de Kennedy. Creo que en el 68 el candidato. O sea, perdón, es contraintuitivo, porque empezó al revés. Exactamente. O sea, los negros venían representados por el Partido Republicano y terminó siendo al revés. Exactamente. Ahora los blancos, rednecks, están con los republicanos. Exactamente, porque el Partido Demócrata es el que aprueba la Civil Rights Act y la que decide que es desegregar el sur de Estados Unidos. Es decir, prohíbe que estén separados los negros y los blancos en cualquier estado de Estados Unidos. ¿Eso lo hace quién? Él lo hace, primero empieza Kennedy y después lo hace Lyndon Johnson, que es era el vicepresidente de Kennedy, era un texano. Pero estaban todos más o menos de acuerdo en eso. Hasta ese momento sí. Hasta eso que Hasta dijeron: ese no, momento esto sí. es demasiado. A ver, estaban todos más o menos de acuerdo en el sentido de que venía progresivamente avanzando el tema, los republicanos estaban bien con eso y la izquierda de los demócratas también. La derecha de los demócratas, que era el sur de Estados Unidos, no estaba de acuerdo con eso y por eso rompe. Claro. Igual, ahí en el 72 gana Nixon y comienza una nueva etapa en la historia de Estados Unidos, un nuevo sistema de partidos. ¿Qué, perdón? Y del capitalismo. Y del capitalismo mundial, recontra. Pero todavía no llegamos a Reagan y al verdadero neoliberalismo. Nixon sigue siendo un estado de bienestar fuerte y Carter, que es el que viene después de Nixon, que es demócrata, también mantiene algo de eso. Ahí ya había ganado Thatcher. En Inglaterra, recontra. Pero bueno, hasta ahí llegamos y hasta ahí es que los negros cambian de bando, los blancos sureños cambian de bando y termina con el sistema de partidos que conocemos hoy en día, donde los demócratas son de izquierda y los republicanos de derecha. Hay un tema en el medio, que es que hasta a ese momento las unions, los sindicatos yanquis, eran muy importantes, eran una fuerza política de la reconcha del mono, tenían muchísimos afiliados, igual que acá en los 60. Y eran demócratas. La edad de oro del capitalismo. Exactamente. Cuando eso se rompe, Economía cuando mixta. se desindustrializa Estados Unidos en los 80, ese voto empieza a perderse para los demócratas y empieza a ir cada vez más a los republicanos, y eso llega a su epítome con Trump, que le roba a los demócratas los históricos estados industriales de Estados Unidos. Pensilvania, por ejemplo, que ya hablamos en el programa pasado. Exactamente.
Bueno, sí, así. Bueno, es un poquito la historia del sistema de partido de Estados Unidos y cómo cambiaron de lado los muchachos. Se invirtieron los roles. Exactamente. Che, y ahora, o sea, por ejemplo, si sos afroamericano, ¿cuál es tu tendencia? ¿Hay una tendencia natural Sí, hacia el republicanismo? Demócrata, sí. Demócrata. amigo. O sea, Porque hay Lives también Matter. un montón de afroamericanos que van a ganar obvio, Trump. por supuesto. Siempre hubo afroamericanos republicanos también. Nunca es un bloque, digamos, homogéneo. Pero sí, recontra. ¿Y ¿Vieron quién gana el martes? comediante? Para mí, Trump, por colegio electoral. Ok, o sea, pierden el voto popular, decís. Los republicanos no ganan el voto popular desde que. Creo que desde que perdió Bush padre. Oh. Es tremendo eso. O sea, ahí te das cuenta de la Bush democracia padre. estadounidense. Claro. Hace una... No. O sea, la democracia estadounidense es muy ¿Cuánto rara. de qué es? Eso es... Es muy rara. 80, 90s. 90s. 90s Bush cuando hijo, gana Clinton. 2003. Ok. Bush Bueno, padre esto fue pierde. la columna de Exactamente. internacionales. Muchas gracias por venir. Seguramente en la próxima o la siguiente estaremos con todas las repercusiones Con de la- las sí, con elecciones. los así resultados. que, Claro. Perfecto. Gracias por invitarme, muchachos. A vos por venir. Ya venimos. Venimos a un tema y volvemos. Dice la ley de mi barrio que las hace las paga. Como vos me hiciste daño, seré tu dedo en la llaga, seré tu mosca en la sopa, seré tu palo en la rueda, ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Será el 5 para el peso que siempre falta en la vida, la piedra de tu zapato y de tu rosa la espina. Seré en tu edén la serpiente, seré el chicle en tu pelo, seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz.